Bueno, buenos días. Después de haber escuchado a Aroa, a la que tengo la suerte de conocer en persona y que, aunque ya he escuchado su historia, siempre me pone los vellos de punta, voy a hablar yo de la humanización en urgencia, ¿vale? Pues lo primero que quiero hacer es daros las gracias. Gracias por haberme invitado a esta jornada. Nada más y nada menos que cumplir 100 años. Felicidades. Y darle las gracias también a los componentes de mi mesa, a Aroa, que ya se las daré en persona o por teléfono. Y aunque ya me han presentado, eso, deciros que soy Juan Carlos, que soy enfermero de urgencia desde hace 12 años en el Hospital Costa del Sol de Marbella y que soy aficionado a las redes sociales. Mi afición a las redes sociales es lo que me ha hecho que hoy esté aquí. Siempre he querido hacer cosas y el vivir tantas situaciones, tantas emociones y tanto el día a día de un enfermero, como yo digo, de las galeras, de estar frente a frente todos los días en urgencia con todos los problemas que tenemos, hizo que quisiera hacer algo por mejorar, ¿no? Por mejorar las urgencias. Y eso me llevó a ser miembro del proyecto Urge, que tenemos poco tiempo, que lo que pretendemos es humanizar la urgencia y emergencia. Voy a hacer la presentación de esta mesa, Perspectiva sobre la humanización. Cuando todos pensamos en urgencia, buscamos en Google, ponemos noticias sobre urgencia, lo primero que nos va a salir siempre son hospitales colapsados, largos tiempos de espera de las personas que tienen que ser atendidas, camillas y camas en los pasillos y también agresiones a profesionales. Para todo urgencia es como un campo de batalla, ¿no? Siempre estamos colapsados, es uno de los sitios donde más reclamaciones sufrimos y encima donde más desvirtualizado, donde peor se supone que atendemos a los pacientes. Entonces, yo hago la pregunta, ¿es posible humanizar urgencias? ¿Es posible cambiar eso que tenemos? Pues yo estoy convencido de que sí. Gracias a iniciativas como la que empezó hace unos años Proyecto UCI, humanizando los cuidados intensivos, un grupo de personas que creíamos en esto, que estamos convencidos de que si UCI se podía, ¿por qué no íbamos a poder en urgencia? Urgencia, que es ese sitio donde más podemos hacer. Vivimos situaciones a diario en las que hemos entrado en la rueda de que como es urgencia todo vale. Y no vale, porque somos enfermeras y porque estamos cuidando a personas que nos necesitan. Muchas veces somos la primera cara que van a ver en el sistema del hospital y tenemos mucho que hacer. Y no solo en el hospital, sino también cuando llega una ambulancia, cuando llegan los compañeros a atender en atención primaria, una urgencia a veces también, ¿no? Somos la primera cara y eso se puede mejorar, ¿vale? Y como muchas veces se intenta todo mecanizar tanto, porque como estamos tan colapsados, pues se intenta todo protocolizar, como cuando hay una gran emergencia, el método STAR. Si anda, es verde. Y como pone en esta viñeta, puede que siempre no sea verde, ¿vale? Hay que individualizar. Una persona que anda y no tiene un brazo no es un verde, ¿vale? Así que ha llegado la hora, y creemos firmemente, de poner la H a la urgencia, emergencia y catástrofe, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de humanización, también encontramos diferentes problemas. Primero que cuando buscamos, ¿qué es la humanización, no? Si buscamos en Internet, en fuentes bibliográficas, nos encontramos uno de los grandes problemas que tiene la red, ¿no? Y es, como esta frase nos dice, ¿no? Obtener información de una web es como tomar agua de un hidrante, ¿no? Tenemos muchísima información, pero hay que saber encontrar la que es de calidad y la que es fiable. Otro problema es el concepto de humanización. ¿Por qué? Y además el sentido de esta jornada, ¿no? Humanizar la sanidad, ¿no? Humanizar los cuidados pueden ir desvinculados. Pues por desgracia, cuidar es humanizar, pero sabemos que hay detalles que fallan. Por el sistema, porque estemos quemados, por muchas situaciones sabemos que hay cosas que se pueden mejorar. Como nosotros hemos cogido esta pequeña definición, que es un fenómeno mediante el cual un objeto inanimado, un animal o incluso una persona adquiere rasgos que son considerados humanos y que no poseía antes o que había perdido. Pero no solo podemos humanizar a nosotros como profesionales, esto es cosa de todos.
Es decir, da igual que seamos muy buenas enfermeras, que hagamos unos cuidados espectaculares y humanos, que también necesitamos que el resto de profesionales que asisten y que están con nosotros, pues también sean humanos. ¿De qué sirve que yo como enfermera pues atienda a un paciente de forma amable, cuidando los detalles de ellos y viéndola como una persona holística, ¿no? Si ahora cuando llega a la observación viene un compañero, un celador, otro enfermero, un médico y le dice, esta no es hora de visita. Son situaciones que vivo a diario. No es la forma. ¿Qué necesita? Porque sabe usted que ahora no es la hora de visita. ¿Pero en qué puedo ayudarle? Es que a lo mejor lleva 8 horas, que sabe que su madre ha sufrido un accidente, que viene en coche desde otra ciudad y no sabe nada. Y tú le estás diciendo que no es hora de visita. Pues lo siento, pero te está ganando un enemigo y el paciente que está viviendo esa situación también estamos echándolo en contra, porque estás hablando mal a mi madre y tienes que entender que es que está preocupada por mí, ¿vale? Entonces, no solo tenemos que humanizarnos nosotros como profesionales, también hay situaciones en las que, como hemos dicho, nosotros también somos pacientes con los propios pacientes, ¿no? O con los familiares. Hay veces que nos tratan mal y en urgencia, secundario al sistema, secundario a largas esperas, pues nos llegan a insultar, hay veces que nos intentan hasta agredir físicamente y a veces nos agreden físicamente, por desgracia. También tenemos que trabajar eso, tenemos que trabajar para que los familiares de los pacientes y los propios pacientes sean más humanos. Y tenemos que conseguir que uno de los pilares básicos, la gestión, ¿vale? No pueden pedírnoslo todo a los profesionales. La gestión tiene una parte muy importante, que ahora os iré explicando. Pero es importante que nuestros gestores contemplen las necesidades que tenemos los profesionales, las necesidades que tienen los familiares y trabajen para hacer más humano toda la asistencia en urgencia. Bueno, y como he dicho, soy bastante adicto a las redes sociales, como ya se ha escuchado varias veces, esto de la humanización, que es una moda, pues me gusta interactuar con mis seguidores, con la gente con la que está en las redes, para escuchar, porque muchas veces solo escuchamos que la humanización es lo mejor, que cómo se debería de humanizar, pero me gustaría escuchar la opinión del resto de la gente, que como sabéis, las redes sociales tienen un doble filo, ¿no? Hay gente que siempre pues, nos puede dar buenas opiniones, pero luego están los que te dicen cualquier cosa, ¿no? Pero es una manera de vivir la realidad que en un determinado lugar puedes estar viviendo, ¿no? Al preguntar, ¿cómo crees tú que podría humanizar urgencia? Pues este chico me dijo que hay muchas veces las que lo tienen que ingresar, que en su último ingreso estuvo en una camilla y que no tenía ni un cojín, pero lo peor es que estaba en medio y que buscaba una mirada de alguien y que nadie fue capaz de dirigirse a él, ¿vale? Que se sentía como nada, como si fuera nadie. Esta chica pues, nos habla realmente de empatía, ponernos en los pies, en los zapatos de los pacientes, de sus familiares. Intentar que los familiares te acompañen o acompañen a un paciente cuando está en una situación complicada puede hacernoslo más fácil. Por supuesto, siempre hay polémica de si los familiares siempre... No, hay que individualizar, pero sabemos que hay veces que la familia nos ayuda y ayuda a tranquilizar al profesional. Esta lo hace algo tan básico como presentarse. Esta chica, no siempre nos presentamos y en urgencia es uno de los sitios que esa presión, ese trabajo hace que trabajemos, como decíamos antes, como en un taller, en una fábrica de montar coches y somos como máquinas. Pues dedicarle un hola, soy Juan Carlos, a un paciente o a un familiar no cuesta nada y hace que sea algo más humano. Cuando estamos en una situación crítica, y esto lo vivo a diario, cuando entro en un crítico y vemos como un fémur, hacemos una cosificación, que llamamos, ¿no? Pues, y todos lo habéis visto seguro. ¿Dónde está el infarto? ¿O dónde está el politrauma? ¿No? ¿Dónde está Juan, que ha sufrido un accidente? ¿Vale? Pero es la realidad que vivimos. Entramos en una sala de crítico, que el paciente entra, que no sabe dónde va, que ve que se acercan a él. Ha sonado un timbre muy llamativo. Por ejemplo, hablo de mis urgencias, ¿no? Suena una alarma y de golpe llegan un montón de médicos, 2 enfermeros como mínimo, 2 auxiliares, celadores. Te empiezan a poner cables, te pinchan, sonda.
y nadie te dice nada. Muchas veces nadie te dice nada. Entonces, no cuesta nada acercarte y decirle, hola Juan, soy Juan Carlos, vas a ver mucha gente, pero es que es para atenderte antes. Intentar, dentro de lo que sabe, dentro de lo que está pasando, que esa persona se oriente, te dirija el foco y sepa que hay alguien que está pendiente de él, ¿vale? Y así, por ejemplo, cuando va en una ambulancia nos decía esta chica que vamos a poner las sirenas para agilizar un poco el tráfico. Esta hacía un poco la gracia. ¿Cómo lo haríamos mejor o cómo humanizaríamos mejor la urgencia? Con 2 brazos más y una pierna, ¿no? Es verdad que muchas veces nos faltan brazos, nos faltan piernas. Y ya utópicamente ella dice, pues haciéndolas más grandes, con más personal, pues es que es la realidad. Es decir, hay que demostrar que nos hace falta más espacio para tener pacientes. Como decía antes la compañera, los hospitales se han quedado antiguos. Mi hospital donde yo trabajo abarca una población turística inmensa, Marbella, imaginaros, pleno verano. Hacen los hospitales en referencia a una población que está empadronada y es falso. En una zona turística pues se triplica la población y ya desde que se hizo pues se quedó pequeño, ¿no? Pero bueno, aún así nos adaptamos y hacemos todo lo que podemos. Y hoy pues, os presento las líneas estratégicas que hemos establecido dentro del proyecto URGE, ¿vale? Donde hemos establecido 8 líneas sobre las que queremos trabajar porque son las que creemos que pueden hacer que se humanicen las urgencias, ¿no? Tenemos, primero, básico, una muerte digna. Los pacientes vienen a urgencias a morir muchas veces, ya sean pacientes terminales como por proceso agudo y terminan muriendo. Tenemos que mejorar, humanizar los diseños de los hospitales. Tenemos que formar a los profesionales. Tenemos que encargarnos de que los profesionales sean más humanos. Utilizar a la familia como un aliado. Tenemos que centrar y conseguir que el paciente sea el centro, ¿vale?, de atención. Tenemos que cuidarnos como profesionales y hacer que nos cuiden nuestras instituciones, ¿no? Tenemos que utilizar la innovación y la tecnología para humanizar y tenemos que investigar. Para hacer una muerte digna, premisa, pues primero debemos de tener claro que la familia y el paciente deben de ser el centro de la atención. Como estábamos diciendo antes, tenemos todavía un sistema en el que la muerte es un fracaso y la muerte es un proceso más de la vida y tenemos que aceptarlo. Y nosotros como enfermeras lo hacemos mejor porque cuidamos en esos momentos y hacemos que la gente muera bien. Intentamos que la gente muera de la mejor forma posible, ¿vale? Pero no todo el sistema, muchas veces para el sistema es un fracaso ver a alguien de morir, ¿no? Y tenemos que enseñar que la muerte es ese proceso, ¿no? Tenemos que intentar que la familia en estos momentos acompañe a su familiar a punto de morir. No es ninguna tontería. A mí me gustaría estar con mi madre cuando fallezca o estar con mi pareja. Todos querríamos seguramente estar con nuestra familia. Y no voy a estorbar, no voy a molestar a nadie, solo quiero estar con ella, ¿vale? Tenemos que intentar que estén en una sala confortable, que estén en una zona con intimidad. Yo trabajo en urgencia y eso es muy difícil a veces. Tenemos 4 boxes, 4. Y normalmente en observación llegamos a tener pico de hasta 30, para 19 camas solo, ¿eh? Pero se acumulan, ¿no? Y son momentos puntuales, ¿no? Pero pasa, ¿no? Y hay veces que hay pacientes que están en box aislados y no tenemos disponibilidad de un espacio para poner a alguien que está a punto de morir. Pues tenemos que ingeniárnosla. Y nosotros, las enfermeras, en eso somos máquinas. Somos muy buenos en eso. Entonces, pues hay zonas, podemos utilizar biombos, cortinas, lo que sea, que no es lo ideal, pero tenemos que procurar espacios con más intimidad y cómodos para ese paciente y esa familia. Tenemos que formarnos en habilidades de comunicación, en malas noticias, porque cada vez se hace más hincapié en las universidades, pero la mayoría de nosotros hemos tenido que formarnos o no estamos formados en habilidades de malas noticias. O hemos aprendido a base de error, a base de meter la pata, porque yo todavía me acuerdo de muchas patas que he metido y he dicho, Dios, tierra trágame, nunca más volveré a decir esto. Tenemos que aprender a utilizar los silencios
Y también desarrollar sistemas de control de síntomas, es decir, vamos a evitar el ensañamiento. Nos acaban de decir que este paciente está a punto de fallecer, que es un pre-éxitus. Pues no le voy a poner, como muchas veces, bueno, pero ponle la dopa, pídele plaqueta y ponle... Vamos a ver, me acaba de decir que va a fallecer. Páutame una sedación, páutame medidas de confort, pero haz que esa persona fallezca tranquila. No te ensañe porque lo único que hace es prolongar la agonía del paciente, de la familia, en el tiempo, ¿vale? Intentar los registros de voluntad anticipada. Hay que favorecer eso. Tenemos que respetar los deseos de los pacientes antes de morir y que sean también accesibles por el personal, porque muchas veces se potencia que la gente haga su voluntad anticipada, pero luego tú llegas al hospital y ese documento no lo puedes ver. Pues hay que hacer que la primera hoja que salga sea este paciente ha firmado la voluntad anticipada, ¿vale? Entonces tú ya sabes los deseos de ese paciente y tienes que respetarlos, porque muchas veces también he vivido situaciones de decir, ahora mismo soy yo el médico y yo decido. No, perdona, ¿no? La vida es mía y yo decido sobre mi vida y sobre mi muerte, ¿vale? Cada vez estamos hablando, ¿no? Las infraestructuras están anticuadas. Hemos visto ya imágenes de algunos sitios que están trabajando en eso, en hacerlos más cómodos, en hacerlos más confortables. Sobre todo en el caso de los niños, se está tematizando mucho, se están utilizando vinilos, ¿no?, para hacer que un hospital no sea ese sitio frío y que da miedo, ¿vale? Pues, por ejemplo, este hospital en Río de Janeiro, el escáner, pues como si fuera un submarino, ¿no? O las habitaciones de los hospitales. Yo he visto habitaciones que son bastante difíciles de humanizar, hay que cambiar. No puede haber 3 camas a veces en algunos hospitales que todavía hay. Hay que intentar que sea un lugar lo más cómodo y lo más parecido posible al que tiene un paciente en su casa, ¿vale? Y lo de la ambulancia del deseo, no sé si lo habéis visto, es un proyecto muy bonito que estamos a punto de empezar a desarrollar en España, en el que pacientes a punto de morir cumplen su último deseo. Pues empezó con un holandés, que ha sido el impulsor de este proyecto, en el técnico en emergencia sanitaria, al que un paciente, al que trasladaba a cuidados paliativos, su última ilusión era volver a montarse en un barco, porque había sido marinero toda su vida. Pues pidió una ambulancia prestada, se arriesgó y se lo llevó a un barco. Y ese hombre pues lloraba de la alegría de haber podido cumplir. Eso empezó y ya está en 11 países. Se está consiguiendo que gente en los últimos momentos de su vida pues vaya al zoológico porque su ilusión era ver animales, o vaya a la playa por primera vez, o conozca la nieve. Son ilusiones y son proyectos muy bonitos. Y diréis, pero esto ya se hacía, ¿por qué ahora todo lo hablamos sobre humanización? Pues porque la unión hace la fuerza y todos estamos haciendo en nuestro centro proyectos muy bonitos. Me estoy preocupando porque tengan una zona adecuada para los últimos momentos de su vida. Estoy intentando que haya una consulta para dar malas noticias. Pues todo unido vamos a hacer más fuerza, ¿vale? En cuanto a nosotros, ya decía que no todo depende de nosotros. No nos pueden pedir todo el esfuerzo a los profesionales, pero sabemos que somos nosotros los que vamos a dirigir y a encabezar este cambio, que vamos a hacer esa humanización. Y es muy importante, como decía, la formación en malas noticias. Utilizar la simulación clínica nos permite simular entornos, situaciones que vamos a vivir en la realidad, pero que van a ser errores controlados los que podamos cometer, ¿no? Y nos van a entrenar a hacer role-playing y otro tipo de zonas simuladas, de ejercicios simuladas, nos van a ayudar mucho. Yo hice un máster en apoyo psicológico, en emergencia, y lo pasábamos muy mal. Venían actores formados en inteligencia emocional y de verdad que lo pasábamos muy mal. Y eso te da habilidades para el día a día, porque son situaciones que vamos a vivir, ¿vale? También en esa formación tenemos que utilizar a los familiares. Cada vez se están haciendo más talleres de pacientes y de sus familiares. Se les está enseñando a cómo deben de hacer la comida para la alimentación nasogástrica. Se le están dando formación en RCP, porque los familiares de los pacientes van a ser testigos muchas veces
de situaciones de parada cardiorrespiratoria. Y en este caso, por ejemplo, está Laura, una compañera de URGE, haciendo una simulación clínica en el hospital de parapléjicos de Toledo con familiares. Pues porque un familiar de un paciente parapléjico va a vivir un cambio en su vida total, con lo cual que estén formados también es muy importante. Yo voy a poner este vídeo para que veáis la importancia que tiene también tener en cuenta a la familia. Vaya a quedar solo. Perdón. Y lo siguiente que recuerdo es un médico que me cogía los brazos y me quitaban de encima de él mientras que otros dos lo tiraban al suelo. Y bueno, porque me sacaron de la sala, ya no quería, o sea, para que no estuviera presente, y yo lo único que veía era gritar, le oía gritar parado. Y también tengo la esa de que en vez de estar en la puerta, porque claro, yo estaba en la puerta, me entornaba un poco la puerta del salón y yo estaba por detrás de la puerta, apoyada en la puerta. Y cada un momento ya no podía controlar el nervio y me dio por humillar. Entonces me fui a la puerta del baño. Entonces la esa de decir, joder, estoy aquí, en vez de estar ahí, y ya esto estaba detrás de una puerta, no iba a hacer nada. Pero esa sensación de que estaba ahí más cerca de él y que estaba en el cuarto de baño, no sé. Son tonterías que a lo mejor una persona que no eso, pero se te queda clara. Bueno, es solo un pequeño detalle. Es un tema controvertido, ¿no? Porque hay que adaptarlo a cada situación. Pero cada vez más, en más países, se están haciendo estudios y se está llevando a cabo el que un familiar pueda estar presente durante las maniobras de RCP. Se evita que hay veces una mala gestión del duelo, ¿vale? Y además son el primer eslabón, como os decía, a la hora de atender a su familiar. Esta Mari estuvo en Murcia el mes pasado que tuvimos el congreso y ella nos contaba su experiencia, ¿no? Como su pareja, ella es turismo, no tiene nada que ver con la sanidad. Su pareja tenía un problema cardíaco y le dijeron que tenía riesgo de sufrir una muerte súbita. Le propusieron ponerse un desfibrilador automático y él, con 30 y pocos años, pues dijo que no se veía, que él se encontraba bien, que eso era limitarse la vida, y dijo que no, hasta que pasó, hasta que ese día llegó. Y ella lo cuenta en primera persona, que la verdad que fue muy emocionante, porque te hace verlo desde el otro lado, porque es verdad que nosotros hacemos a lo mejor trabajo en urgencia y hacemos un montón de RCP al año, pero es que una RCP es una vida que está a punto de irse, que tiene mucho alrededor, que tiene una familia, que tenía un hijo pequeño. Y verlo, cómo lo siente la otra persona, pues es muy duro, pero a la vez ilusionante, ¿no? Porque se puede mejorar de verdad. Y ella contaba lo importante que fue la labor que hizo el teleoperador, ¿no? Del 061, que la centró dentro de su ataque de pánico y le dijo, tíralo al suelo y tienes que empezar a hacerle RCP. Y ese momento ella dijo, uff, este es el momento que no esperábamos, este es el momento. Y o actúo o se muere. Y ella cuenta cómo vivió eso, que la sacaron de la habitación, que ella quería estar adelante. Y cuenta cómo no daban nada por su vida y que al final pues salió adelante. Y una de las cosas más bonitas que vivimos fue que ella quería haberle dado la gracia a ese teleoperador. Conseguimos hablar con él,
conseguimos que estuviera allí y le dejamos su espacio de intimidad. Porque nosotros los profesionales también necesitamos ese reconocimiento. ¿Cuántas veces atendemos a una persona a la que sabemos que ha estado a punto de morir y no la volvemos a ver? No sabemos si al final ha sobrevivido o no, pero sabemos que nosotros hemos sudado para intentar salvarle la vida. Pues si de vez en cuando nos dieran esa información o pudiéramos conectar, hablar con ellos, pues nuestro trabajo todavía más lo veríamos reconfortado. Así que tenemos que intentar también dentro de los pacientes, para que sean el centro del sistema, pues que la transferencia entre primaria y hospitalaria pues sea más efectiva, que durante los ingresos todo sea más llevadero, que se creen circuitos asistenciales para que el paciente no se eternice en urgencia, personalizar, como decía antes, no porque esté de pie es verde, ¿vale? Cada situación es diferente y a lo mejor, como decía Aroa, tenía las constantes bien, estaba dentro de los parámetros una gripe, pero ella sabía que no iba bien, ¿vale? ¿Qué? Vale, voy a ir acelerando. Y no me queda mucho. Tenemos que tener también especial atención a los pacientes frágiles, los vulnerables, porque a lo mejor una abuelita de 97 años pues tiene las constantes bien, pero no puede estar 8 horas en una silla de ruedas esperando como el resto. Es más vulnerable, tenemos que buscarle algún tipo, dentro del triaje, por ejemplo, que hacemos en urgencia por niveles de gravedad, pues a lo mejor tiene un nivel 4, que puede esperar hasta 2 o 3 horas que la vea el médico. Pues se crean herramientas para que ese paciente tenga una leve prioridad. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital llevamos 2 años haciendo una escala que se llama vulnerómetro, que es paciente vulnerable. Pues al médico le sale que hay una persona esperando que a lo mejor está tumbada en una camilla en un sitio especial, aunque tenga un nivel 4. Y sabe que es un paciente más frágil. Y también, que lo hablaba Monse, tenemos que respetar los descansos. No vale todo de que en urgencia, como hay tanta gente, pues no se apagan las luces en observación. No. Tenemos que tener un control del descanso, porque el descanso cura y ayuda a mejorar, ¿vale? Y la base para mí, como profesional de urgencias que soy, nos tienen que cuidar, ¿vale? Tienen que cuidarnos, nos tienen que dar formación, pero también nos deben de dar herramientas y habilidades para gestionar nuestras emociones. Esto es un taller que hicimos de inteligencia emocional. Pues tenemos que aprender a gestionarla. Tienen que darnos salas de estar más cómodas, más confortables. Sillas para que estemos durante las noches. Nosotros no vamos al trabajo a dormir, pero por lo menos que estemos en un sillón o en una silla cómoda para poder estar en observación. Tampoco tenemos que estar las 10 horas de la noche corriendo, ¿vale? Y uno de los pilares es que esto depende un poco de la gestión, es que tengamos mejores ratios, que haya más profesionales por paciente y por familia, que los turnos sean más controlados, no sé aquí, pero en el sur o en muchos sitios hace tarde-noche, al otro día hay veces que hace la tarde y hay sitios que ya empiezan a prohibir y a controlar mucho que si un día estás de este turno, al día siguiente no puedes estar del otro, ¿vale? Intentar, cuando se pueda, mejores contratos, que los profesionales sepan de qué están dentro de 4 meses. Sentirte seguro, que tú tengas la seguridad de que hay un sistema que va a evitar que te agredan. Esto voy a ir más rápido. Utilizar la tecnología, lo que hablábamos antes, hemos sufrido una revolución tecnológica que ha hecho que nos inhumanicemos, porque tenemos que estar pendientes de monitores, de bombas, ¿vale? Nos han facilitado mucho el cuidado. Ha mejorado mucho la calidad de los pacientes que atendemos en sanidad, pero nos ha distanciado de los pacientes. Y tenemos que utilizar esta tecnología como algo que nos una a ellos. Esto, por ejemplo, se está utilizando drones para los accidentes de múltiples víctimas. Pueden hacer triaje desde la altura en zonas que no podemos acceder. Se está utilizando la realidad virtual para hacer simulaciones de experiencias estresantes, de manera que se puedan ver cómo nos comportamos y mejorar, ¿no? Hacer estudios que lo mejoren. Y luego el último pilar, y que es sin duda uno de los más importantes, es investigar. Porque lo que hace que un proyecto sea fuerte, lo que demuestra que va bien, que es efectivo, es medir el impacto. Es decir, humanizar
los cuidados, humanizar la sanidad, tiene un impacto muy positivo sobre las personas a las que atendemos y sobre nosotros. Y hay diferentes tipos de propuestas que se hacen desde el proyecto. Y ya por último, vuelvo a haceros la pregunta. ¿Creéis que es posible humanizar las urgencias? Pues nada cambia si no cambiamos nada. Y yo y mucha gente estamos convencidos y sabemos que sí se puede humanizar urgencias. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante todo lo que nos estáis contando, pero vamos tan justos de tiempo. Un par de preguntas, yo creo que sí que tenemos margen para realizar. No sé si alguien se anima. ¿O tenéis ya ganas de salir al café? ¿No hay preguntas? Un momento. ¿Ninguna pregunta? Bueno, podemos aprovechar también el momento del... Ah, sí, perdón, una pregunta por ahí al fondo. Espera que te acercan el micro. ¿Cómo te voy a poner esto así? Mira, más que pregunta es deciros gracias por vuestro trabajo y que no olvidéis lo que podéis hacer en las escuelas, que cada vez veo alumnas más técnicas y menos cercanas al paciente. Bueno, muchas gracias por la aportación. No sé si quieren comentar algo. Sí. Quiero responderte. Está claro que la escuela es, sin duda, la base. Es decir, cuando un alumno sale de la carrera, cuando está en las prácticas, está lleno de vocación, está lleno de ganas y está todavía, como decimos, limpio. El sistema todavía no lo ha quemado, ¿no? Y hay gente que a lo largo de sus años va a seguir motivada, que va a seguir con iniciativas, pero el estar siempre luchando, al final te achanta, ¿no? Como decimos abajo, te baja un poco, ¿no? Y está claro que desde la escuela es la base para conseguir eso. A mí me decía un profesor, da igual lo bueno que seas en las técnicas, da igual. Puedes ser el mejor pinchando, cogiendo vía o haciendo lo que quieras, que luego preferirán al que le caiga bien. Si tú a lo mejor fallas una vena de vez en cuando, pero le consigues conectar con el paciente, ese será una buena enfermera. Vale, gracias. Bueno, podemos aprovechar el café, insisto, para preguntarles a ambos lo que queráis. Solo avisar, volveremos del café, si os parece, hacia las 12:20, ya que vamos con un poquito de retraso. Y cuando volváis, os encontraréis unas gominolas encima de las sillas. No las abráis, no las comáis, hasta que os lo digamos, por favor.